Atención, ¿estás listo para el escándalo que hizo temblar los cimientos de la alta sociedad neoyorquina y reveló la podredumbre detrás del brillo? Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y deja tus comentarios si te atreves a adentrarte en un mundo donde el poder, la traición y la venganza se entrelazan de forma explosiva. Los neumáticos del McLaren Senna silbaron sobre el asfalto mojado por la lluvia del camino privado, una flecha plateada cortando la penumbra previa al amanecer en la Ciudad de México. Dentro, Ricardo Valdés aflojó su corbata Hermès. El fantasma del perfume de Isabela, un jazmín empalagoso y caro, aún se aferraba a las fibras de su traje. Estaba exhausto, pero una familiar y complaciente satisfacción lo reconfortaba. Él manejaba la ciudad, manejaba los mercados y tomaba lo que quería. Mientras la gran mansión de estilo colonial se alzaba, imaginó a su esposa, Elena, embarazada, hermosa y esperando. La calmaría, por supuesto. Una nueva pulsera de diamantes de Cartier, la promesa de un fin de semana en San Miguel de Allende, y todo sería perdonado. Siempre lo era. La puerta principal de la finca Valdés, un mastodonte de caoba y bronce pulido, se abrió silenciosamente antes de que Ricardo pudiera insertar su llave. El mayordomo de la familia desde hacía mucho tiempo, el señor Ortiz, estaba de pie en el cavernoso vestíbulo de mármol. Su rostro, una máscara de profesionalismo impenetrable. Sin embargo, algo andaba mal. El aire, generalmente cálido y perfumado con los frescos lirios que Elena adoraba, estaba frío, estéril. Una quietud fúnebre se había apoderado de la casa. La gran araña de cristal, normalmente resplandeciente con una luz que hablaba de electricidad ilimitada y riqueza sin límites, estaba atenuada a un brillo sombrío y penitente. «Ortiz», dijo Ricardo, su voz un murmullo bajo, destinado a proyectar una autoridad sin esfuerzo. «¿Está Elena dormida? Espero que la tormenta no la haya despertado». «La señora Valdés lo espera en el invernadero, señor», respondió el mayordomo, con la mirada fija en un punto justo por encima del hombro de Ricardo. La sutil negativa a hacer contacto visual fue un cambio tectónico en su dinámica de 15 años. Pidió no ser molestada hasta su llegada. Un destello de irritación picó a Ricardo. Que Elena lo esperara nunca era buena señal. Significaba una conversación, un catecismo lacrimoso sobre sus horas tardías y cenas perdidas que tendría que soportar pacientemente antes de que pudieran volver al cómodo status quo. Enderezó sus anchos hombros, la tela de su traje a medida tensándose. Ya estaba componiendo sus líneas, un guión de emergencias corporativas y obligaciones ineludibles. Era un maestro de tales actuaciones. Caminó por el mármol a cuadros, sus zapatos de cuero hechos a mano, resonando con una claridad inquietante en el silencio sepulcral. Pasó la gran escalera donde un retrato de su padre, don Alejandro Valdés, observaba su acercamiento con desdén pintado. Incluso en óleo, el hombre lo estaba juzgando. Ricardo apretó la mandíbula y siguió adelante. El invernadero era el santuario de Elena, su única posesión en una casa que, de otro modo, era un monumento a la austeridad de los Valdés. Era una impresionante cúpula de cristal unida al ala este, una selva en miniatura con clima controlado de plantas exóticas recolectadas de sus viajes, o más exactamente de catálogos que ella revisaba mientras él estaba en viajes de negocios. Daba a los jardines meticulosamente esculpidos, que ahora estaban siendo azotados por la tormenta, la furia de la naturaleza, reflejando la que estaba a punto de enfrentar. Sin embargo, esta noche,
Se sentía menos como un santuario y más como una sala de tribunal. El aire estaba espeso con humedad y acusaciones tácitas. Elena estaba de pie junto a una imponente higuera de hoja de violín, de espaldas a la puerta. Llevaba una sencilla bata de cachemira color crema, que caía elegantemente sobre su vientre de 7 meses de embarazo. Era una bata que él le había comprado en un viaje a la Patagonia, que parecía de toda una vida. Su cabello rubio, generalmente peinado en perfectas ondas brillantes, estaba recogido en un moño severo en la nuca. Incluso de espaldas, su postura irradiaba una quietud helada que era completamente ajena a su naturaleza cálida y complaciente. «Elena», comenzó Ricardo, modulando cuidadosamente su voz a un tono de afecto cansado y apologético. «Lo siento mucho, querida. El trato con el consorcio japonés se fue a la prórroga. No aceptaban un no por respuesta. Ya sabes cómo es». Ella no se dio la vuelta. Su voz, cuando llegó, fue tan plana y fría como los cristales que los separaban de la tormenta. «No, Ricardo, no mientas. Ya no más. Estoy tan cansada de las mentiras». Él se detuvo en seco, su disculpa bien ensayada muriendo en sus labios. La franqueza de sus palabras fue un chorro de agua fría. «¿De qué estás hablando? Fue una negociación agotadora». «¿Lo fue?» Finalmente, ella se giró. Su rostro era una máscara de trágica compostura. Estaba pálida, sus delicadas facciones grabadas con una tristeza tan profunda que parecía haberla envejecido de la noche a la mañana. Sus ojos azules, normalmente del color del cielo de Santorini, estaban oscuros y tormentosos, a juego con la tempestad exterior. No había lágrimas. La aterradora ausencia de ellas hablaba de un dolor que había trascendido el llanto para entrar en un reino de dura y fría resolución. Sobre la antigua mesa de caoba entre ellos, junto a una orquídea marchita cuyos pétalos habían comenzado a ponerse marrones, había una única y gruesa carpeta de Manila. Parecía amenazadoramente oficial. «Sé dónde estabas», afirmó, cada palabra una piedra cuidadosamente colocada, construyendo un muro entre ellos. «Sé lo de la suite de lujo en el Hotel St. Regis, la suite 28A, la que tiene vistas al Paseo de la Reforma. Sé que has tenido una reserva fija todos los martes y jueves durante los últimos 6 meses. Y sé lo de Isabella Dubois». El nombre lo golpeó como un impacto físico, dejándolo sin aire. Isabella, la vicepresidenta ardiente y ambiciosa de Omnicorp. Su aventura había sido un juego imprudente y estimulante de conquista corporativa y carnal, un juego que él pensó haber jugado con una discreción magistral, un vicio secreto en una vida de asfixiante virtud pública. Había subestimado a su esposa, groseramente. «Elena, escúchame», dijo, dando un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto universal de rendición. Era una mentira, por supuesto. Se estaba reagrupando, no rindiéndose. Fue un error, una distracción sin sentido, un error de juicio. No tiene nada que ver contigo y conmigo, con nuestra familia. «¿Nuestra familia?», repitió ella, y una risa amarga y sin humor escapó de sus labios. Era un sonido que nunca le había oído antes, y lo heló hasta los huesos. «Nuestra familia está construida sobre una base de tus distracciones sin sentido. Esta no fue la primera, Ricardo. Sé lo de la asistente de la galería en Londres, la instructora de esquí en Aspen, la esposa de tu miembro de la junta, por el amor de Dios. Los ignoré. Me dije a mí misma que era el precio de ser la señora Valdés. Pero esto fue diferente. Esto no fue solo una traición hacia mí. Fue una traición hacia nuestro hijo».
Ella señaló la ominosa carpeta sobre la mesa. Contraté a un hombre, uno muy bueno, el señor Robles. Es mucho más competente que los espías corporativos que empleas para arruinar a tus competidores. Es discreto, profesional e increíblemente minucioso. La sangre de Ricardo se heló, luego se calentó de rabia. La pura audacia de ello. Su esposa, su tranquila y gentil Elena, aprobada por la sociedad, contratando a un sucio investigador privado para espiarlo. Era una profunda violación de las reglas tácitas de su mundo, una violación de su control. Me hiciste seguir. Trajiste a un extraño a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, exigió, su voz bajando a un gruñido. Tú trajiste a Isabella Dubois a nuestro matrimonio primero, replicó ella, su voz inquebrantable, su mano descansando instintivamente sobre el bulto de su vientre, como si sacara fuerza de él. Simplemente estaba documentando a los invitados que ya habías invitado. Tenía que proteger mis propios intereses y los de nuestro hijo. Ella tomó la carpeta. Sus manos estaban perfectamente firmes. No la abrió para mostrarle fotos granuladas o recibos de hotel. Él sabía lo que habría dentro, la prueba clínica e irrefutable de su engaño. En cambio, deslizó un juego de documentos gruesos, color crema, de dentro de la carpeta y los colocó encima. El papel era pesado, caro. Reconoció el membrete inmediatamente. Era de Reyes, Soto y Asociados, el bufete de abogados de su padre, el bufete de litigios más temido del Estado. En la parte superior de la primera página, en letras claras y en negrita que parecían gritar en la tranquila habitación, estaban las palabras: petición de disolución de matrimonio. El mundo se inclinó. Ricardo miró los papeles, su mente negándose a procesar la realidad. Divorcio. La palabra era un absurdo, un concepto para plebeyos y estrellas de cine. Los Valdés no se divorciaban. Soportaban, compartimentaban, mantenían la fachada por el bien de la dinastía. La dinastía era primordial. Esto es una locura, respiró, el sonido tragado por la cavernosa habitación. Estás emocional, estás embarazada, no estás pensando con claridad. Podemos arreglar esto. Terminaré con ella, hoy. Se acabó. Se acabó, de acuerdo, asintió Elena. Nosotros hemos terminado. Estás embarazada de mi hijo, nuestro hijo, suplicó él, las primeras grietas apareciendo en su compostura. ¿Quieres traerlo a un hogar roto por un capricho? Porque cometí un estúpido error. ¿Uno? Replicó ella, su control helado rompiéndose momentáneamente para revelar la furia fundida debajo. Esto no fue un error, Ricardo. Esto fueron 6 meses de engaño calculado. Mientras yo estaba en casa sufriendo las náuseas matutinas, tú estabas eligiendo vino en Pujol con ella. Mientras yo estaba eligiendo colores para la habitación del bebé, tú le estabas comprando joyas de Tiffany. Mientras yo sentía a nuestro hijo patear por primera vez, tú estabas en su cama. Esto no fue un error. Esto fue una elección. Tú la elegiste día tras día, y ahora yo estoy haciendo mi elección. Cada palabra era un dardo perfectamente apuntado que perforaba su arrogancia. Sintió que su compostura, el fundamento de toda su existencia, se resquebrajaba bajo el asalto. «No puedes hacer esto, Elena», dijo, su voz ahora teñida de desesperación. «Piensa en el escándalo, la empresa, Industrias Valdés. Nuestras acciones se desplomarán solo con el rumor. Piensa en nuestras familias. Tu madre, mi padre». «He pensado en todo», interrumpió ella con frialdad. «Esa es la diferencia entre tú y yo, Ricardo. Tú piensas en el momento de satisfacer tus propias necesidades inmediatas. Yo pienso en el futuro. Mi futuro. El futuro de mi hijo».
Él se abalanzó sobre los papeles, una necesidad primal de destruir físicamente los documentos ofensivos apoderándose de él. No los firmaré, nunca los firmaré. Este es mi hijo el que llevas. Te lucharé. Te arrastraré por años. Te enterraré en honorarios legales. No obtendrás nada. ¿Me oyes? Nada. Elena no se inmutó ante su arrebato. Simplemente lo observó, con una mirada de profunda y conmovedora lástima en sus ojos. Era una mirada que lo enfurecía más que su ira. Oh, Ricardo, pobre hombre necio. Todavía no lo entiendes. Dejó que el silencio flotara en el aire, espeso con el olor a tierra húmeda y flores moribundas. Él estaba jadeando, los papeles de divorcio apretados en su puño, su mundo inclinándose violentamente sobre su eje. Entonces ella pronunció el giro, el golpe que destrozaría no solo su matrimonio, sino su propia identidad. No necesito que los firmes para obtener lo que quiero, dijo suavemente, su mirada bajando a los papeles arrugados en su mano, y luego de vuelta a su rostro. Esto no es solo sobre el divorcio, esto es sobre todo lo que viene con él. Y de acuerdo con el acuerdo prenupcial que los abogados de tu padre redactaron para protegerte de las cazafortunas, la cláusula de infidelidad es bastante específica. Él recordaba vagamente el prenupcial, una fortaleza de jerga legal diseñada para proteger la fortuna multigeneracional de los Valdés. Apenas lo había mirado, asumiendo arrogantemente que solo sería un arma para él. La cláusula me otorga una compensación significativa, por supuesto, continuó, su voz tan precisa como el bisturí de un cirujano. Una miseria para ti, estoy segura, pero más que suficiente para que yo viva cómodamente. Pero es la otra parte la que debería preocuparte, la parte sobre la laitud moral, un patrón de comportamiento probado que demuestra un carácter de depravación. A los abogados de tu padre les encanta su estilo dramático. Tiene un impacto directo en la idoneidad parental y, lo que es más importante, en la administración corporativa. Ella hizo una pausa, dejando que la jerga legal se hundiera en su mente en pánico. Y aquí está el verdadero problema para ti, Ricardo, dijo, su voz bajando a un susurro que llevaba la fuerza de un huracán. El señor Robles, mi investigador muy minucioso, no solo estaba investigando tu aventura con la señora Dubois, comenzó a investigar por qué necesitabas tener una aventura con ella. Específicamente, una aventura con una vicepresidenta de una empresa rival que estabas tratando activamente de adquirir. Se puso curioso. Así que comenzó a investigar tus cuentas, las secretas, las de las Islas Caimán, que usas para tus operaciones encubiertas corporativas. Ricardo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su sangre se convirtió en agua helada. Esas cuentas no eran para amantes, eran para algo mucho más peligroso. Eran el fondo secreto de Industrias Valdés, la grasa que mantenía en marcha las ruedas de su imperio global a través de sobornos, adquisiciones ilegales y tomas de control hostiles. Era el pecado original de la fortuna Valdés, un legado de corrupción administrado por su padre, don Alejandro, y recientemente traspasado a él. Elena vio el pánico puro en sus ojos, la máscara de control completamente obliterada. Ella presionó su ventaja sin piedad. Encontró un pago, dijo, su voz clínica. Uno muy grande, transferido de una de tus cuentas de Caimán a una empresa fantasma registrada en Panamá. Desde allí, el dinero fue canalizado a otra cuenta, una perteneciente a Isabella Dubois. Fueron $5 millones, Ricardo. Ella dio un paso deliberado más cerca, su presencia en la habitación de repente inmensa, eclipsándolo.
No creo que eso fuera dinero para callar, ¿verdad? ¿O un regalo de amante? Fue un pago, una tarifa. ¿Para qué? Espionaje corporativo. Te estaba dando información patentada para ayudarte a diezmar su propia empresa, Omnicorp. Usaste esa información para orquestar tu toma de control hostil el mes pasado. Ella se inclinó, su rostro a centímetros del suyo, su voz ahora llena de una escalofriante mezcla de furia y revelación. Así que ves, esto no es solo una petición de divorcio, es una acusación. Puedes luchar contra mí, puedes intentar arrastrar mi nombre por el barro, pero en el momento en que lo hagas, en el momento en que tus abogados presenten la primera moción para impugnar esta carpeta, la carpeta real, la que tiene extractos bancarios, transferencias bancarias, registros de servidor y una declaración jurada de una muy cooperativa Silas Dubois, quien de repente teme ser cómplice de fraude electrónico y manipulación del mercado. Todo irá a la oficina del fiscal de distrito y a la CNBV. Finalmente, ella se echó hacia atrás, su devastador discurso concluido. Miró al hombre que una vez había amado, ahora reducido a un animal acorralado, tembloroso y expuesto. «Así que tienes una opción», declaró, su mano descansando protectoramente sobre su hijo nonato. «Me concedes un divorcio tranquilo y rápido. Me das la custodia total y la compensación a la que ambos sabemos que tengo derecho. Te alejas y me dejas criar a mi hijo en paz. O puedes aferrarte a tu patético orgullo y quemaré todo el imperio Valdés hasta los cimientos contigo y tu padre dentro. Tu elección. Tienes 24 horas». Con eso, le dio la espalda y salió del invernadero, sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Dejó a Ricardo Valdés, de pie en medio de la flora marchita, los papeles de divorcio en su mano, ahora tan pesados como una sentencia de muerte. El olor a jazmín había sido reemplazado por el hedor a tierra quemada. Las 24 horas que Elena le había dado pasaron como una bomba de tiempo, cableada a los cimientos de su mundo. Ricardo no durmió, no comió. Caminó por el silencioso y cavernoso ático, las luces brillantes de Manhattan, un panorama burlón de un reino que estaba a punto de perder. Los papeles de divorcio yacían en su escritorio antiguo, una bandera blanca de rendición que no podía soportar ondear. Su primer instinto, el que había sido perfeccionado por una vida de privilegios y poder Valdés, fue aplastarla, desatar a su equipo legal. Una manada de lobos con trajes de Hermenegildo Segna que se especializaban en litigios de tierra quemada. Imaginó enterrar a Elena en mociones, declaraciones e interdictos hasta que ella suplicara clemencia, hasta que estuviera arruinada financiera y emocionalmente. Pero ella lo había superado con una audacia impresionante. Esta no era una pelea justa, era una situación de rehenes. Ella tenía a la compañía, a su padre, a todo su legado, cautivos. El pago de $5 millones a Isabela era exactamente como Elena había adivinado. Un movimiento brillante, brutal y completamente ilegal para asegurar la adquisición de Omnicorp. Se había sentido como un amo del universo cuando cerró ese trato. Ahora se dio cuenta de que no había sido más que un criminal común, y su esposa tenía los recibos. Su primera llamada no fue a su abogado, fue al único hombre más despiadado que cualquier abogado que pudiera contratar. Fue a su padre. Don Alejandro Valdés respondió al segundo timbrazo desde su extensa finca en Cuernavaca, su voz nítida e impaciente, incluso a las 6 a.m.
Más vale que esta sea la llamada más importante de tu vida. Podría serlo, dijo Ricardo, las palabras con sabor a ceniza. Ella lo sabe, afirmó, prescindiendo de cualquier preámbulo. Elena, ella lo sabe todo. Lo expuso todo, su voz un monótono bajo de derrota. El investigador privado, el divorcio, la cláusula de infidelidad, la turpitud moral. Observó cómo los primeros rayos del amanecer golpeaban la aguja de la torre latinoamericana, una lanza de luz en el cielo gris. Cuando llegó al pago de $5 millones transferido a Isabela, la línea quedó en silencio por un largo momento. Ricardo pudo imaginar el rostro de su padre, no mostrando pánico, sino la fría y calculadora furia de un maestro de ajedrez, cuyo oponente acaba de hacer un movimiento inesperado que cambia el juego. La chica era un cabo suelto, dijo finalmente don Alejandro, su voz tan fría e implacable como un mar invernal. Te dije que la manejaras con efectivo, no rastreable. Usaste una transferencia bancaria. Te pusiste sentimental, descuidado. ¿Sentimental? Estaba cerrando el trato más grande del año, replicó Ricardo, una chispa de su antiguo fuego regresando, un trato que tú me empujaste a ganar a cualquier costo. Hay costos y hay costos, muchacho, gruñó don Alejandro. Rompiste la regla cardinal. Nunca les des ventaja. Dejaste que la esposa tomara la delantera. Así que, ¿qué quiere? ¿Cuál es el rescate? Un divorcio tranquilo, custodia total, la compensación del prenupcial. Dáselo, dijo don Alejandro, instantáneamente, con decisión. Libérala. Un pago único es más barato que una investigación de la CNBB. Absorberemos la pérdida. Luego comenzamos nuestra propia campaña. Filtraremos una historia al periódico sobre ella teniendo una aventura con su entrenador de tenis. Encontraremos a una empleada doméstica que diga que bebe mucho. La pintaremos como una histérica cazafortunas inestable. Arruinaremos su reputación tan a fondo que no podrá pedir un café en esta ciudad sin que la miren con desprecio. Para cuando llegue la batalla por la custodia, será considerada una madre no apta y obtendremos al niño. Ricardo sintió una ola de profunda náusea. Esta era la forma de los Valdés. No resolver problemas, sino aniquilarlos. Quemar la tierra para que nada pudiera volver a crecer allí. Pensó en Elena, en su tranquila fuerza, su dignidad, incluso en su dolor. Pensó en el niño que llevaba, su hijo. Someternos a ese tipo de vivisección pública se sentía monstruoso. No, dijo Ricardo, la palabra surgiendo de un lugar de profunda e inusual convicción. ¿Qué me dijiste? La voz de don Alejandro bajó a un tono peligroso y amenazante. Dije no, repitió Ricardo, una nueva resolución, endureciendo su voz. No vamos a destruir a la madre de mi hijo. No vamos a arrastrar a un infante por ese tipo de inmundicia. Tiene que haber otra manera. Te has ablandado, escupió don Alejandro con disgusto. Bien, ¿quieres otra manera? Encuentra una debilidad, un punto de presión. Todos tienen uno. La esposa, el investigador privado, la amante. Encuéntralo y aprieta hasta que exploten. Haré algunas llamadas. El investigador privado, Robles, dijiste. Su licencia estará bajo revisión y una auditoría completa del SAT en su escritorio para el mediodía. La chica Dubois verá sus perspectivas de carrera extinguidas globalmente. Nosotros nos encargaremos de los periféricos. Pero tú, Ricardo, tú necesitas manejar a tu esposa. Recuérdale la vida a la que renunciará, el prestigio, el poder, la protección de nuestro nombre. Recuérdale que el nombre Renford es antiguo y respetado, pero el nombre Valdés es temido. Don Alejandro colgó, dejando a Ricardo en un silencio que se sentía más condenatorio que los gritos.
El plan de su padre era claro: una campaña de intimidación y destrucción. Él debía encargarse de Elena, pero mientras miraba de nuevo los papeles de divorcio, se dio cuenta de que don Alejandro no entendía la nueva realidad. Elena ya no les tenía miedo. Había caminado a través del fuego de su traición y había emergido como algo nuevo, algo inquebrantable. Mientras tanto, 20 cuadras al sur, Elena no estaba inactiva. No se estaba escondiendo en la casa de sus padres en Polanco, llorando en su té. Estaba en una sala de guerra. La oficina de Reyes, Soto y Asociados en el centro era una fortaleza de caoba, libros encuadernados en cuero y una competencia tranquila y letal. Con ella estaban su padre, don Roberto Reyes, un león de pelo plateado del mundo legal, cuya calma enmascaraba una mente como una trampa de acero, y su hermano mayor, Julián Reyes. Julián era todo lo que Ricardo no era: mesurado, empático, pero con una veta ferozmente protectora, que se había convertido en un fuego vengativo en el momento en que se enteró de la difícil situación de Elena. El primer movimiento de don Alejandro será desacreditarte, dijo Julián, paseándose frente a una pizarra cubierta de diagramas de flujo y planes de contingencia. Había sido fiscal antes de unirse al bufete familiar, y estaba abordando esto como si construyera un caso contra un jefe de la mafia. Filtrará una historia. La sección de sociales tendrá un día de campo. Te llamarán amargada, codiciosa, inestable. Que lo hagan, dijo Elena con calma, sorbiendo una taza de té de manzanilla. Su embarazo le había dado una extraña y serena concentración, una claridad que cortaba el ruido de sus emociones. Los pequeños dramas de la alta sociedad parecían insignificantes ahora. Nuestra narrativa es más fuerte. Esposa embarazada deja a marido criminal y mujeriego. Ese es un titular que se escribe solo. Pueden arrojar barro, pero yo tengo una bomba nuclear. El público se pondrá del lado de la madre. El investigador privado Robles llamó, interrumpió don Roberto Reyes, levantando la vista de su teléfono con una sonrisa sombría. Como se predijo, la Junta de Licencias Estatales ha abierto repentinamente una investigación sobre sus prácticas, citando una queja anónima, y el SAT ha marcado sus últimas 5 declaraciones de impuestos para una auditoría completa. Elena asintió. Era exactamente lo que esperaba. ¿Se mantiene firme? Robles es un viejo amigo, querida, dijo don Roberto, con orgullo en su voz. Ha sido amenazado por monstruos más grandes que don Alejandro Valdés. Movió todos sus archivos sensibles, incluidas tus copias, a un servidor seguro fuera del sitio en el momento en que tomó el caso. Sabía que esto se avecinaba. Está limpio y no está intimidado. La verdadera incógnita era Isabela Dubois. Después de que el investigador de Elena se le acercara, no con amenazas, sino con una presentación tranquila y clara de la evidencia de fraude electrónico y conspiración en la que estaba involucrada, Isabela había estado aterrorizada. Su ambición la había llevado a una trampa. Elena, a través de sus abogados, le había ofrecido una salida. Cooperar plenamente, proporcionar una declaración jurada que detallara las acciones de Ricardo e Industrias Valdés, y Reyes, Soto y Asociados organizarían un acuerdo de inmunidad con la oficina del fiscal. La alternativa era enfrentar la ira de los Valdés y una sentencia de prisión federal sola. Isabela, ambiciosa pero no estúpida, había aceptado. Una línea de conferencia cifrada dedicada zumbó. Era Isabela, su voz temblorosa y delgada. «Me llamó», susurró.
el sonido metálico y lleno de miedo. Ricardo me ofreció $10 millones para desaparecer, para firmar una declaración diciendo que mentí sobre todo, que lo estaba extorsionando. ¿Qué le dijiste?, preguntó Julián, su voz aguda. Le dije que lo pensaría. Tenía miedo. Pero luego, una hora después, recibí otra llamada. Un número privado. Un hombre con un fuerte acento de Europa del Este. No se presentó. Simplemente describió la ruta que toma mi hermana menor para sus clases universitarias. Con detalle. Conocía su horario, su cafetería favorita. Luego dijo: «Los accidentes les ocurren a las personas descuidadas», y colgó. Un silencio frío cayó sobre la habitación. Habían anticipado presión legal y financiera. No esto. No la burda matonería de gánsteres. Esta era la firma de don Alejandro. «Isabela», dijo Elena, su voz un ancla tranquila en la tormenta de miedo. «Escúchame con mucha atención. Tú y tu hermana están en peligro. Anticipamos que esto podría ser una posibilidad. Tenemos un equipo de seguridad privada. Están a 10 minutos de tu apartamento. Los escoltarán a ambos a un apartamento corporativo seguro que hemos arreglado. No hables con nadie más. No abras tu puerta. Te protegeremos». Después de que la llamada terminó, Julián golpeó el puño sobre la mesa de caoba. «Esto es don Alejandro. Esto tiene su hedor por todas partes. No solo está tratando de desacreditarte, Elena. Está tratando de enterrar la evidencia intimidando a un testigo federal. Esto es un nuevo delito grave». Elena miró a su padre. Su calma se endureció en acero. «Esto cambia las cosas. La amenaza contra Isabela demuestra su estado mental. Demuestra que harán todo lo posible para ocultar el crimen principal. Ya no podemos usar esto como palanca». Don Roberto Reyes asintió lentamente, su expresión sombría. «Estoy de acuerdo. Una amenaza contra un testigo federal lleva esto a un nuevo nivel. Es hora de dejar de jugar a la defensiva. Es hora de lanzar un ataque preventivo». Miró a Julián. «Filtra la foto». De vuelta en su ático, Ricardo estaba tratando de armar un contraataque, pero estaba volando a ciegas. Sus armas habituales, dinero, influencia, miedo, estaban resultando ineficaces. Intentó llamar a Isabela de nuevo, pero el número estaba desconectado. Sabía lo que eso significaba. O ella había tomado su dinero y huido, o Elena la había alcanzado y neutralizado. Su teléfono zumbó. Era su jefe de seguridad, un exagente del Mossad llamado David. «Señor, tenemos un problema. Una brecha de datos significativa». «¿De qué estás hablando?», exigió Ricardo. «Nuestros servidores corporativos son impenetrables». «No es corporativo, señor. Es personal. Fotos, videos, de su cuenta personal en la nube, la privada que vinculó a su teléfono». El corazón de Ricardo le martilló en las costillas. La cuenta contenía fotos personales, instantáneas de vacaciones. Pero también material más comprometedor. Fotos de él e Isabela. Selfies tomadas en la suite del St. Regis, champán en mano. Trofeos digitales descuidados y arrogantes de su conquista. Los había creído seguros, escondidos detrás de capas de contraseñas. «¿Quién los tiene?», Ricardo preguntó, un frío pavor subiendo por su columna vertebral. «No conocemos la fuente de la brecha, pero sabemos a dónde se han enviado», dijo David, su voz grave. «A todos los principales medios de comunicación de la ciudad. El Universal, La Jornada, Reforma, Aristegui Noticias, TV Notas. A todos ellos. Se enviaron desde una dirección de correo electrónico anónima y cifrada hace 30 minutos. El asunto era el verdadero Ricardo Valdés». Ricardo se hundió en su silla.
el teléfono resbalándose de su mano. Esto no era el estilo torpe y matón de su padre. Esto no era una filtración de la sección de sociales plantada con un editor amigo. Esto era un ataque quirúrgico, preciso, devastador y diseñado para la máxima humillación pública. Don Alejandro quería pintar a Elena como inestable. Ella acababa de pintarlo a él como un cerdo lascivo y tramposo para que todo el mundo lo viera. Sabía con una certeza nauseabunda y desgarradora quién estaba detrás de esto. Elena no solo había contratado a un investigador privado para encontrar suciedad, había contratado a un hacker para robar la pala. El juego había escalado. Los ejércitos ya no solo se estaban reuniendo, estaban marchando. Y Elena Reyes de Valdés acababa de disparar el primer y ensordecedor cañonazo, demostrando que la mujer tranquila y elegante que él creía conocer se había ido, reemplazada por una estratega tan despiadada y calculadora como los hombres contra los que luchaba. El plazo de 24 horas había sido una cortina de humo. Su guerra ya había comenzado. El mundo implosionó a cámara lenta. Para las 9 de la mañana, el rostro de Ricardo estaba en todos los sitios web de chismes. Una selfie sórdida y engreída de él y una Isabela con aspecto triunfante. Champán en mano. La opulenta suite del St. Regis, inconfundible en el fondo. Otras fotos, menos explícitas pero igualmente condenatorias, siguieron. La historia no era solo sobre infidelidad, era sobre un grave abuso de poder, un poderoso director ejecutivo seduciendo a una subordinada de una empresa rival. La narrativa que Elena había elaborado era magistral. Él no era un marido descarriado, era un depredador corporativo que usaba a las mujeres como herramientas. La Junta de Industrias Valdés convocó una reunión de emergencia por teleconferencia. Ricardo se conectó. Su rostro, una máscara sombría. Las acciones, que habían abierto estables, ahora estaban en caída libre. El veterano jefe de relaciones públicas de la compañía, un hombre que había sacado oro de los escándalos durante décadas, estaba sin palabras. Emitió un escueto sin comentarios, lo que en el Tribunal de la Opinión Pública equivalía a una confesión completa. Antes de que terminara la llamada, a Ricardo se le dijo que se quedara en casa y no hiciera declaraciones públicas. Era radiactivo. Era un prisionero en su propia jaula dorada, el timbre de su teléfono un constante y atormentador recordatorio de su desgracia. Ignoró las llamadas furiosas de los miembros de la Junta, los mensajes santurrones de supuestos amigos y el interminable aluvión de periodistas oportunistas. La única llamada que esperaba era la de su padre. Cuando finalmente llegó, la voz de don Alejandro no era un grito. Era un murmullo volcánico bajo, el sonido de la presión acumulándose en las profundidades de la tierra. «Te has convertido en un pasivo», dijo don Alejandro con furia. «Un hazmerreír. Nuestro nombre, el nombre que mi abuelo construyó de la nada, es el chiste de la televisión matutina. Dejaste que te hiciera esto, a nuestro nombre». «Ella me hackeó», gritó Ricardo, su voz ronca por la desesperación y la humillación. «Esto va más allá de todo lo que anticipamos. Esto es guerra cibernética». «¿Anticipamos?». Don Alejandro se rió, un sonido seco y áspero completamente desprovisto de humor. «Anticipé esto en el momento en que dijiste que había contratado a un investigador. Te dije que la aplastaras. Te dije que la aniquilaras. En cambio, dudaste. Sentiste lástima. Y ahora tu lástima le ha costado a esta familia miles de millones en valor de mercado y ha invitado al escrutinio de todo el mundo. La CNBV hizo una investigación informal esta mañana. Olieron la sangre en el agua.
Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La CNBB, el coco de su mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? No hay nosotros. Solo hay el problema y la solución, dijo don Alejandro con frialdad. El problema es la evidencia que tiene Elena. Las transferencias bancarias. El testimonio de la chica. Mientras eso exista, somos vulnerables. Así que lo hacemos desaparecer. ¿De qué estás hablando? No podemos llegar a Isabela. Elena la tiene más segura que Fort Knox. No estoy hablando de la chica, aclaró don Alejandro, su voz bajando ominosamente. Estoy hablando de la fuente, la razón del pago, ese trato, la adquisición de Omnicorp. Necesita ser sanitizado. Necesitamos borrar el crimen mismo de la historia. La mente de Ricardo se aceleró, tratando de comprender la pura audacia de lo que su padre estaba proponiendo. Sanitizar el trato. Ese trato ya estaba hecho. Los activos absorbidos, el papeleo presentado a los reguladores federales. Cómo se archivan los registros, el dinero se ha movido. Ya inicié el protocolo, explicó don Alejandro, como si hablara de una revisión de mantenimiento de rutina en un yate. Nuestro equipo offshore en Ginebra y Panamá está creando una nueva narrativa, un rastro de papel con fecha anterior. Mostrará que los $5 millones no fueron un pago por espionaje corporativo, sino una tarifa de intermediación legítima pagada a un consultor externo con sede en Liechtenstein, quien luego, por sus propias razones, le pagó a la señorita Dubois. Es complicado, es costoso, pero es defendible. Enturbia el agua lo suficiente como para crear una duda razonable. ¿Un consultor externo? ¿Quién? Preguntó Ricardo, desconcertado. Un hombre que existe solo en papel. Un fantasma en la máquina. Un fantasma conveniente que asumirá la culpa y luego desaparecerá en el éter digital una vez que haya cumplido su propósito. Este era el corazón oscuro de la máquina Valdés. No solo una empresa, sino un Estado en la sombra con su propio ejército de contadores y abogados, capaces de reescribir la historia. Era brillante, audaz y tan profundamente ilegal que hacía que a Ricardo le diera vueltas la cabeza. Implicaba falsificación, obstrucción de la justicia y conspiración para defraudar al gobierno. Pero llevará tiempo, continuó don Alejandro, su voz endureciéndose de nuevo. Y en ese tiempo, necesitas ser visto como la víctima. Esta es tu nueva historia. Tu esposa ha lanzado esta viciosa campaña de desprestigio porque descubriste que te era infiel y le pediste el divorcio. Tenías el corazón roto. La aventura con la chica Dubois fue un error desesperado y solitario cometido por un hombre destrozado. Ella tiene 7 meses de embarazo, padre. Nadie en la tierra creerá eso. Creerán lo que les paguemos para creer, rugió don Alejandro, su control finalmente cediendo. Encontraremos un médico que cuestione la línea de tiempo del embarazo. Sembraremos dudas. Te convertiremos en la parte agraviada. Convertiremos a Elena Reyes en una paria. Ricardo escuchó, su estómago revuelto con una mezcla de horror y asombro ante la depravación de su padre. Para protegerse, su padre estaba dispuesto a cuestionar la paternidad de su propio nieto. A tildar a Elena no solo de adúltera, sino de mentirosa que llevaba el hijo de otro hombre. Era una línea tan oscura, tan vil, que nunca imaginó que incluso su padre la cruzaría. El instinto crudo y primal de proteger a su hijo nonato luchó con una vida de condicionamiento para proteger el nombre de la familia a toda costa. ¿Crees que las acciones de Elena estaban justificadas? ¿Fue su plan una venganza fría o un acto necesario para proteger a su hijo? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. En la sala de guerra de Reyes, Soto y Asociados, la atmósfera era eléctrica.
La filtración de fotos había funcionado perfectamente, tomando el control de la narrativa pública y forzando a los Valdés a la defensiva. Ahora era el momento de la fase 2. Don Alejandro está entrando en pánico, dijo Julián, señalando una pantalla que mostraba el precio de las acciones de Industrias Valdés en picada. No es un estratega, es un matón, y los matones entran en pánico cuando la víctima contraataca. Hará algo imprudente y estúpido. Ya está fabricando una historia de encubrimiento, dijo Elena. Se sentó a la cabecera de la mesa, una reina inspeccionando su campo de batalla. Intentará crear un cortafuegos entre los $5 millones y el trato de Omnicorp. Inventará un intermediario, un consultor, un testaferro. Falsificará documentos para que parezca legítimo. Don Roberto Reyes miró a su hija con un profundo y sincero respeto en sus ojos. ¿Cómo puedes estar tan segura de su estrategia exacta? Porque eso es lo que hizo hace 10 años con el trato minero argentino, respondió Elena con frialdad. Yo era una recién casada, ansiosa por entender el negocio familiar en el que me había casado. Solía leer los informes anuales, los resúmenes para accionistas, los recortes de prensa. Recuerdo un escándalo, acusaciones de soborno para asegurar derechos mineros. Fue una gran historia durante una semana, y luego simplemente desapareció. La historia oficial se convirtió en que un contratista deshonesto había actuado solo. El contratista nunca fue encontrado. El patrón es el mismo. Don Alejandro no innova, simplemente repite sus éxitos pasados. Ella había sido una observadora silenciosa durante años, la hermosa esposa pasiva, la anfitriona perfecta. Nadie había sospechado nunca que también era una estudiante memorizando su libro de jugadas, identificando sus debilidades. Él cree que solo tengo la evidencia del señor Robles, continuó Elena, una sonrisa sombría asomando a sus labios. Él cree que esta es una pelea por un trato corrupto, pero se equivoca. Se volvió hacia su hermano. Julián, es hora. Julián asintió con gravedad. Desbloqueó un maletín reforzado y sacó un disco duro cifrado delgado, manejándolo como si fuera radiactivo. Cuando Elena vino a mí hace 6 meses, después de que encontró un cargo sospechoso en la factura de American Express, sabía que no era suficiente solo probar la aventura. Tenía que probar que la podredumbre llegaba hasta la médula, así que buscamos a alguien de adentro. Deslizó el disco por la mesa. Lo encontramos. Un contador senior en la división delegado de Industrias Valdés, un hombre llamado Arturo Fuentes. Don Alejandro lo pasó por alto para el puesto de director financiero hace 10 años en favor de un adulador más joven y complaciente. Arturo ha estado en la compañía durante 30 años. Es un hombre amargado y pasado por alto, con una memoria fotográfica y una obsesión por mantener registros personales. Su amargura fue nuestra oportunidad. El plan de Elena había sido mucho más intrincado que solo atrapar a Ricardo en el acto. La aventura fue simplemente el detonante, la justificación pública para una guerra que había estado planeando durante casi un año. Arturo Fuentes se había convertido en su arma secreta. Durante meses había estado alimentando información a Julián, haciendo copias cifradas de los archivos de la compañía. No solo del trato de Omnicorp, sino de todo. Décadas de contabilidad creativa, entidades offshore, escándalos enterrados. El trato minero argentino. Un desastre ambiental, suprimido en Indonesia, que había envenenado un pueblo. Un rastro de malversación corporativa
que conducía directa e irrefutablemente a don Alejandro Valdés. «El disco contiene todo el legado de corrupción de don Alejandro», dijo Elena. «El pecado original de la fortuna Valdés, como lo llamaste, padre, es la verdadera palanca. La amenaza al fiscal fue un engaño para hacerlos entrar en pánico. Esto es el golpe final». Ricardo, felizmente inconsciente de la espada de Damocles que pendía sobre toda su familia, estaba en espiral. El plan de su padre de incriminar a Elena y deslegitimar a su propio hijo se sentía vil. Por primera vez, la forma de los Valdés no solo se sentía despiadada, sino verdaderamente malvada. Se encontró mirando los papeles de divorcio arrugados en su escritorio, no con ira, sino con una extraña y horrible claridad. Elena no solo lo estaba dejando, estaba escapando de un barco tóxico que se hundía. Su teléfono personal, el que no estaba asediado por los medios, sonó. Era un número desconocido. Respondió esperando a otro de los lugartenientes de su padre, Ricardo. La voz era suave, vacilante, pero inconfundible. Era Elena. Estaba tan aturdido que no podía hablar. «No, Hables», dijo rápidamente, su voz baja y urgente. «Solo escucha. Sé lo que tu padre está planeando. Sé que está en Ginebra fabricando documentos para encubrir el trato de Omnicorp. Sé que quiere que salgas en televisión y afirmes que te fui infiel, que nuestro bebé no es tuyo». La sangre de Ricardo se heló. ¿Cómo podía saber eso si la conversación con su padre había sido en una línea segura? Tenía su ático intervenido. ¿Era su alcance tan largo? «Te está mintiendo, Ricardo», continuó, su voz con una extraña mezcla de lástima y advertencia. «No solo está tratando de salvar a la compañía, está tratando de salvarse a sí mismo. El trato de Omnicorp nunca fue tu idea, fue suya desde el principio. Tú solo fuiste la cara de ello. Él te empujó al trato. Te empujó hacia Isabela. Sabía que serías imprudente. Contaba con ello. Te tendió una trampa. Yo». «¿Qué? ¿Por qué?», balbuceó Ricardo, su mente tambaleándose, incapaz de comprender la magnitud de la traición. «Porque necesitaba una distracción. Un escándalo grande, ruidoso y público. Algo para atraer toda la atención, para que los medios y los reguladores te miraran a ti mientras él enterraba algo mucho, mucho peor. Pregúntale, Ricardo. Si tienes el coraje, pregúntale sobre la verdadera razón por la que necesitaba la tecnología de Omnicorp. Pregúntale sobre el Proyecto Ruiseñor». La línea se cortó. Proyecto Ruiseñor. El nombre no le decía nada. Un nombre en clave para un trato del que no estaba al tanto. Él era el director de operaciones de Industrias Valdés. El heredero aparente. Se suponía que lo sabía todo. La comprensión se apoderó de él. Don Alejandro había estado dirigiendo una compañía dentro de su propia compañía. Don Alejandro lo había tendido. Usó a su propio hijo como un cordero sacrificial para crear una tormenta mediática que actuaría como paja, distrayendo de un crimen mucho más grande y oscuro. La aventura, la humillación pública. Todo era parte del gran y monstruoso diseño de don Alejandro. El ataque de Elena no había sido un ataque en absoluto. Había sido una reacción a una trampa que ella veía que se le tendía. La rabia que llenó a Ricardo era pura y al rojo vivo. No era la ira petulante de un hombre que había sido atrapado. Era la furia elemental de un hijo traicionado por su padre. El mundo cuidadosamente construido de lealtad y dinastía Valdés se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos a su alrededor. Él irrumpió en el ático, agarrando las llaves de su coche. Tenía que ver a su padre. Tenía que mirarlo a los ojos y exigir la verdad. Cuando llegó a la puerta,
Su teléfono personal zumbó con un mensaje de un número no guardado. Era una sola imagen. Un ultrasonido. Una imagen granulada, en blanco y negro, del niño en el centro de esta vorágine. Debajo, una simple línea de texto de Elena. Tiene tu barbilla. No dejes que tu padre te quite a tu hijo antes de que lo conozcas. Saqué. La imagen rompió su rabia, anclándolo de una manera que nada más podía. Esto ya no era sobre la compañía. No era sobre acciones o tratos o reputaciones. Era sobre los pecados del padre y el futuro del hijo. Elena no solo le había dado una advertencia, le había dado una elección. Podía seguir siendo el peón de su padre, una pieza desechable en un juego enfermo, o podía finalmente convertirse en su propio hombre, el padre de su hijo. Salió del ático no para confrontar a don Alejandro en un arrebato de rabia ciega, sino con el propósito frío y mortal de un hombre que finalmente entendió la verdadera guerra en la que estaba, y sabía con aterradora certeza que su único aliado potencial era la mujer a la que acababa de traicionar. El viaje a la finca de don Alejandro Valdés en Cuernavaca fue un crisol de furia. La red de mentiras en la que había habitado, la lealtad familiar, el deber dinástico, había sido arrancada, dejando solo la cruda y fea verdad de la traición de su padre. Ricardo no solo estaba enojado, renació en el fuego de ese conocimiento. Encontró a don Alejandro en su estudio señorial, una habitación de madera oscura y el olor asfixiante del poder. Su padre estaba al teléfono, un retrato de calma y mando, dirigiendo a su ejército en la sombra para reescribir la historia. Don Alejandro le hizo un gesto para que esperara, pero la paciencia de Ricardo se había agotado. Caminó hasta el escritorio y se quedó allí, silencioso y irradiando una furia fría que finalmente hizo que su padre terminara la llamada. «Bien», dijo don Alejandro, confundiendo la quietud de su hijo con resolución. «Te has recuperado. Ya he plantado una historia en el periódico. Te pinta como un hombre manipulado por una esposa inestable». Ricardo ignoró el vaso de whisky que su padre le ofreció. «¿Qué es el proyecto Ruiseñor?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. La compostura de don Alejandro vaciló por una fracción de segundo. «Una iniciativa menor de I+D. No te concierne. No me mientas». La voz de Ricardo cortó el aire. «Elena conoce el nombre. La adquisición de Omnicorp nunca fue por la cuota de mercado. Fue por su software de vigilancia de IA. Eso es Ruiseñor, ¿no? Un programa tan sucio que estabas dispuesto a sacrificar a tu propio hijo para crear una cortina de humo». Don Alejandro se levantó, su imponente figura exhalando la amenaza que había controlado a Ricardo toda su vida. «Hice lo que era necesario para proteger a esta familia, para proteger la herencia que será tuya. Mostraste debilidad, así que usé tu debilidad como una herramienta. Sobrevivimos, a cualquier costo. Así que es verdad». Ricardo respiró, la confirmación un golpe en el pecho. «Mi desgracia fue solo el costo de hacer negocios para ti». «Un riesgo calculado», corrigió don Alejandro, su voz goteando desprecio. «Uno que habría sido innecesario si hubieras tenido la columna vertebral para controlar tu propia casa». En ese momento, Ricardo vio a su padre con perfecta claridad. Un tirano tan consumido por el poder que quemaría a su propia familia para mantener su trono. La vida de miedo que le había tenido a este hombre se convirtió en puro asco. «Elena lo tiene todo», dijo Ricardo, saboreando las palabras que pondrían fin al reinado de su padre. «Y no me refiero solo al trato de Omnicorp. Lo tiene todo. La mina argentina, el desastre del mar de Java, 30 años de tu inmundicia
entregados a ella por un hombre llamado Arturo Fuentes. La sangre se le fue a la cara a don Alejandro. El nombre Arturo Fuentes era un fantasma, un sirviente descartado, que nunca imaginó que tendría el poder de perseguirlo. Ella tiene un disco duro cifrado, padre, continuó Ricardo, presionando su ventaja. Su dedo está en el botón. En el momento en que te muevas contra ella, lo enviará todo al Departamento de Justicia. No es solo la CNBV, es crimen organizado. Son décadas en prisión. Jaque mate. Don Alejandro se hundió en su silla, su magnífica postura desmoronándose, la ilusión de poder desvaneciéndose. Parecía pequeño y viejo. «¿Qué quiere?», susurró, la lucha desaparecida de su voz. «Ella no quiere destruir la compañía», dijo Ricardo, la respuesta flotando en el aire. «Ella quiere limpiarla». La negociación tuvo lugar en un ala cerrada del Museo Nacional de Antropología, rodeados por los ojos silenciosos y juzgadores de la historia antigua. Elena estaba allí, una figura serena y poderosa, flanqueada por su padre y su hermano. Ricardo estaba solo, el puente entre los dos mundos. Don Alejandro no estaba presente. Su reinado había terminado. «Aquí están mis términos», afirmó Elena, su voz clara y firme en la vasta galería. «No son negociables». Lo que siguió no fue una negociación, sino una rendición dictada con precisión quirúrgica. Primero, don Alejandro Valdés renunciaría inmediatamente a la Junta, citando razones de salud. Toda su cartera de acciones se colocaría en un fideicomiso ciego para su nieto, Alejandro Reyes Valdés. No tendría más influencia sobre la compañía. Nunca. Segundo, Ricardo aceptaría públicamente la responsabilidad total por la aventura y el divorcio. Se emitiría una disculpa formal e inequívoca redactada por el equipo de Elena a ella y a los accionistas. Tercero, el divorcio sería rápido y silencioso. Elena recibiría su compensación total y la custodia física exclusiva de su hijo. Los derechos de visita de Ricardo dependerían de su cooperación inquebrantable. Cuarto, Ricardo se convertiría en director ejecutivo de una Industrias Valdés reformada, pero su poder sería controlado por un nuevo comité de ética independiente en la Junta. El presidente de ese comité, con el voto decisivo, sería Julián Reyes. La compañía se autodenunciaría el crimen de Omnicorp, desmantelaría el proyecto Ruiseñor y aceptaría las consecuencias legales y financieras. Finalmente, el disco duro que contenía el legado de corrupción de don Alejandro sería mantenido en custodia por don Roberto Reyes. Era una póliza de seguro permanente. Si los términos alguna vez se violaban, el disco se enviaría a las autoridades. Fue una rendición total, pero también fue un salvavidas. Elena no estaba quemando el imperio, estaba forzando una toma de control hostil de su moralidad. Ricardo miró a la mujer que había subestimado tan gravemente. Podía luchar por los restos del legado corrupto de su padre o construir algo nuevo de las cenizas. No era una elección en absoluto. «Estoy de acuerdo», dijo Ricardo, las palabras sellando el destino de su padre y su propio futuro. «Estoy de acuerdo con todo». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de triaje legal y corporativo. Don Alejandro desapareció de la vida pública, un fantasma en su propia mansión. El ascenso de Ricardo, junto con una disculpa corporativa sorprendentemente franca, envió ondas a través del mundo financiero. No tenía precedentes. Él y Elena no se reconciliaron. La confianza y el amor fueron víctimas de una guerra que ambos, a su manera, habían ganado. Sus interacciones fueron nítidas y profesionales. Un nuevo y frágil respeto creció de los restos de su matrimonio.
Él vio su fuerza, y ella vio su capacidad de cambio. 3 meses después, Elena dio a luz a un bebé sano. Lo llamaron Alejandro Reyes Valdés, un nombre que representaba no una unión, sino una nueva base construida sobre una verdad brutal. En la tranquila suite del hospital, Ricardo miró a su hijo durmiendo en los brazos de Elena. Vio su propia barbilla, como ella había prometido. Miró a Elena, su rostro suavizado por la maternidad, y finalmente comprendió la profundidad de su fracaso y la magnitud de su victoria. Ella no solo se había divorciado de él, lo había salvado. Había salvado a su hijo del veneno del legado Valdés. «Es hermoso», dijo Ricardo suavemente. «Sí», respondió Elena, con los ojos fijos en su hijo. «Lo es, y crecerá sabiendo lo que significa ser un buen hombre. Nos aseguraremos de ello». Su matrimonio había terminado, pero su asociación en los negocios y en la paternidad apenas comenzaba. No era una historia de amor, sino algo más resistente. Un tratado, firmado en un campo de batalla, una promesa de construir un reino mejor para el heredero al que ambos servían. ¡Qué viaje! Comenzamos con la traición definitiva, un billonario, una amante y una esposa al límite. Pero lo que se desarrolló fue mucho más que una simple aventura. Fue una guerra por una dinastía. Vimos a Elena transformarse de víctima a maestra estratega, demostrando que el verdadero poder no se trata de riqueza, sino de coraje y convicción. Vimos a Ricardo obligado a confrontar los pecados de su padre y elegir entre un legado corrupto y un futuro incierto. Esta no fue solo una historia de divorcio, fue una historia de renacimiento. Un imperio fue puesto de rodillas no por una fuerza externa, sino desde dentro, por una mujer que se negó a ser una víctima. ¿Crees que las acciones de Elena estuvieron justificadas? ¿Fue su plan una fría trama de venganza o un acto necesario para proteger a su hijo? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia de drama de alto riesgo y giros intrincados te cautivó, por favor, muestra tu apoyo dándole a ese botón de me gusta, compartiendo este video con alguien a quien le encante una historia de karma poderoso. Y lo más importante, suscríbete al canal para más dramas de millonarios que se sienten como la vida real. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia.